La jornada laboral comenzaba como cualquier otra mañana. Los operarios ingresaban a planta, las máquinas empezaban a encenderse, los supervisores revisaban la programación del día. Todo parecía estar listo para producir, pero eso nunca sucedió. No faltaba personal, no había fallas técnicas, ni siquiera faltaba espacio en depósito. Faltaba otra cosa, algo mucho más difícil de detectar: el tiempo. Porque el problema no siempre aparece cuando el camión no llega, a veces empieza varios días antes, cuando alguien calcula mal el abastecimiento. Bienvenidos a Logística Práctica. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, donde hablamos de logística, sí, pero de logística real, la del día a día, la que pasa en depósitos, operaciones, transporte y distribución, la que muchas veces no aparece en los manuales, pero define si una operación funciona o no. Hoy vamos a analizar una situación muy común en logística y que suele provocar demoras, pérdidas y producción detenida. Un problema que no comienza en la línea de producción, empieza mucho antes. Recibimos una consulta de Wilson, un oyente de Panamá, y hay algo interesante en lo que cuenta, porque apenas apareció el problema, la operación ya tenía un posible culpable: el proveedor. Pero cuando la empresa empezó a revisar los tiempos, apareció una duda mucho más interesante. ¿Realmente falló el proveedor o el problema fue la programación del abastecimiento? Porque muchas veces la mercadería no llega tarde. Lo que llega tarde es la decisión de pedirla. Y ahí es donde una herramienta simple puede ayudar muchísimo a visualizar tiempos, secuencias y dependencias dentro de la operación: el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta muy usada para organizar actividades sobre una línea de tiempo. Básicamente permite visualizar qué tareas deben realizarse, cuánto duran, cuándo deben comenzar y de qué actividades dependen. Y aunque muchas personas lo asocian solamente a proyectos, en logística tiene una utilidad enorme, porque ayuda a programar procesos donde el tiempo es crítico. Por ejemplo, abastecimiento, transporte, recepción de mercadería, producción, distribución. Todo eso ocurre en secuencia, y cuando una actividad se retrasa, las demás también empiezan a moverse. Y ahí es donde el diagrama de Gantt se vuelve muy útil, porque permite visualizar el proceso completo antes de que aparezca el problema. Y acá es donde el diagrama de Gantt empieza a mostrar su verdadero valor en logística, porque no sirve solamente para ordenar tareas, también ayuda a visualizar dependencias, detectar posibles cuellos de botella y anticipar el impacto de un retraso antes de que ocurra, porque un Gantt no te dice exactamente qué va a pasar, pero sí puede mostrarte dónde una operación puede empezar a complicarse. El diagrama de Gantt está compuesto por distintas partes simples, pero muy importantes para la programación logística. Primero, encontramos las tareas o actividades, es decir, todas las acciones que forman parte del proceso. Por ejemplo, abastecimiento, transporte, controles o producción. En la parte superior aparece la línea de tiempo. Ahí es donde el diagrama muestra cuándo ocurre cada actividad y cuánto dura. Después aparecen las barras horizontales. Cada barra representa una tarea, y el largo de la barra indica su duración dentro del proceso. Finalmente, encontramos las dependencias. Son las conexiones entre actividades, y muestran que una tarea no puede comenzar hasta que termine la anterior. Eso permite visualizar cómo un retraso puede impactar sobre toda la operación. Veamos un ejemplo. Supongamos ahora que una planta necesita comenzar producción el día 20. Para eso, primero necesita recibir una materia prima crítica.
Pero esa materia prima no queda disponible de inmediato. Antes, deben ocurrir varias actividades, y todas dependen entre sí. Primero, el proveedor necesita 4 días para preparar el pedido. Una vez que el pedido está listo, recién ahí puede comenzar el transporte hacia la planta, que demora 2 días. Cuando el material llega, el área de calidad necesita un día para realizar los controles correspondientes. Y recién después de aprobar esos controles, el depósito puede ingresar la materia prima al stock, tarea que demora otro día más. Solo entonces el material queda disponible para producción. La pregunta entonces es, ¿cuándo debería emitirse el pedido para evitar que la producción se detenga? Veamos primero un escenario normal. La producción debe comenzar el día 20. El proveedor demora 4 días en preparar el pedido. Después el transporte necesita 2 días para llegar a planta. Luego se realiza el control de calidad y finalmente el material ingresa al stock antes de pasar a producción. En este caso, todas las actividades ocurren dentro de los tiempos previstos y la materia prima queda disponible exactamente cuando producción la necesita. La operación funciona correctamente. Ahora imaginemos algo distinto. Supongamos que producción en realidad puede comenzar un día más tarde, es decir, el día 21. Ese pequeño margen genera algo muy importante en logística, una holgura, porque ahora la operación tiene capacidad para absorber pequeños retrasos sin afectar la producción. Y eso cambia completamente el riesgo operativo, porque no todas las actividades necesitan ocurrir en el último momento posible. A veces, tener incluso un solo día de margen puede evitar que toda una operación se detenga. Pero veamos ahora qué ocurre cuando aparece un retraso. Supongamos que el proveedor demora un día más de lo previsto, solo uno. El problema es que las actividades están conectadas entre sí. Entonces, cuando el proveedor se retrasa, el transporte también se desplaza. Después se mueve el control de calidad y más tarde el ingreso al stock. Todo empieza a correrse. Y ahí es donde el diagrama de Gantt muestra algo muy importante, cómo un pequeño retraso puede impactar sobre toda la operación. Porque muchas veces el problema no es solamente la demora, el problema es no tener margen para absorberla. Y acá es donde el diagrama de Gantt empieza a ser realmente útil, porque permite visualizar todo el proceso sobre una línea de tiempo. No solamente qué actividades deben realizarse, sino también cuánto duran, cuándo deben comenzar y de cuáles dependen las demás. Entonces, y volviendo a la consulta de Wilson, el problema probablemente no estaba en el proveedor. El problema era que la empresa estaba calculando el abastecimiento tomando solamente una parte del proceso. Y como vimos recién, en logística el tiempo total no depende solamente de cuándo sale el camión. También hay preparación, transporte, controles, recepción, ingreso al stock. Todo eso forma parte del abastecimiento. Y herramientas como el diagrama de Gantt pueden ayudar justamente a visualizar esa secuencia completa antes de que aparezca el problema. Y probablemente eso fue lo que ocurrió en la situación que describía Wilson. El proveedor quizá no llegó tarde. Lo que estaba calculado con muy poco margen era toda la operación. Y cuando una actividad se demoró, las demás también empezaron a desplazarse. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, porque acá hablamos de logística aplicada al mundo real, la que pasa todos los días en operaciones, abastecimiento, transporte y producción, la que muchas veces define si una operación funciona o se detiene. Como vemos, muchas veces una operación no se detiene por falta de capacidad, ni por falta de personal, ni siquiera por falta de stock. A veces se detiene simplemente porque alguien calculó mal el tiempo, y ahí es donde herramientas simples como un diagrama de Gantt pueden ayudar muchísimo a anticipar problemas antes de que impacten en toda la operación. Y esto también es
logística práctica. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.